Debemos entender el carácter de Dios y cómo lo vemos revelado tanto en la salvación y en la condición humana. Bueno, primero que nada debemos de entender que Dios nos ha creado, somos su creación. Vemos en Génesis 1:26 que Él un día decidió crearnos y nos ha dotado de su imagen y semejanza. Y dentro de esas aptitudes o cualidades de que Él nos ha dotado, era que tenemos la posibilidad de podernos relacionar tanto nosotros como humanidad y hacia Él. Por ejemplo, dice el catecismo de Heidelberg respecto a esto, que Dios nos creó pues buenos. Respondiendo a la pregunta de si Dios hizo al hombre malo, dice el catecismo que Dios creó al hombre bueno y a su propia imagen, en verdadera justicia y santidad, para que conociera rectamente a Dios su Creador, lo amara de corazón y viviera con Él en eterna felicidad para glorificarlo y alabarlo. Y bueno, y como podemos ver aquí, Dios nos ha hecho buenos, o hizo al hombre en su originalidad bueno. Demos gracias a un Dios soberano, creador, creativo, que al hacer vida de la nada, también nos mostró bondad para con el hombre, al dotarlo de dominio sobre el resto de la creación, y aun siendo menores que los ángeles, nos ha llenado de misericordias. Esto nos lo dice el Salmo 8:5. Dentro de los atributos concedidos por Dios, Él nos dio también la libertad de poder decidir obedecerlo o no. Y vemos y entendemos por las escrituras que como humanos estamos dispuestos a ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Incluso esto es algo que le pasó a nuestros padres, a Adán y Eva, que al ser persuadidos por la serpiente escogieron hacer y buscar su propia gloria, antes que glorificar en obediencia a Dios. Y pues posterior a esa caída, la humanidad no ha hecho más que hacer mal. Dice Génesis 8:21 que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. E incluso dentro de la lección el profesor citaba un poco a San Agustín, que menciona que incluso desde que uno es niño, no puede ser uno más malo simplemente porque no somos más fuertes. Y creo que eso es bastante triste y hasta cierto punto desesperanzador para nosotros como raza humana, porque finalmente no tenemos posibilidades de poder hacer el bien. Dios es bueno y misericordioso. Vemos a lo largo de toda la escritura que Dios siempre, que el discurso de Dios siempre ha sido que al crearnos lo ha hecho para su gloria, para su glorificación. Y Dios es tan bueno y nos muestra su bondad que nos ha dotado de una esperanza salvadora. Porque vemos unos puntos. El primero es que la caída, esa caída que tuvieron Adán y Eva, que hubiéramos tenido nosotros como hombres, como humanos, es que nos trae consecuencias tales como la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Sin embargo, vemos que Dios nos provee y nos promete de redención, en ese entonces de una redención futura por la humanidad. Vemos que Dios provee sacrificio como una muestra de remisión del pecado, pero que solo eran un pequeño vislumbramiento de la obra salvadora de Cristo. Y así a lo largo de toda la escritura vemos que Dios siempre, a través de un pueblo que Él escogió para bendición de la humanidad, es que tenemos esperanza, porque Dios siempre tuvo todo bajo control.
Y aunque el tema es un tanto a veces complejo de entender el por qué Dios obró de esa forma, creo que podemos descansar en que Dios nos hace partícipes de su gracia, ahora que somos salvos, ya que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y en que la obra completa de Cristo, desde el momento en el que Él decide nacer como hombre, nacer sin pecado, en el vivir sin pecado, el morir a causa de nuestros pecados y sobre todo el resucitar, ahora tenemos esperanza y no nos queda nada más que glorificar a Dios por por toda la obra tan espectacular que Él ha hecho. Y ahora que nosotros somos escogidos y somos regenerados por su Espíritu, podemos entender a una cierta forma parte de su obra. Bueno, con la frase de un tema de un cantante que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero perdimos esa luz, y Dios en su presencia formó un plan antes de la fundación de la tierra para mandar a su Hijo, el Salvador, y respirar su vida en nosotros otra vez, cruzando el abismo entre los cielos y la tierra.